¿Cómo están, doctores? Para mí es un gusto volver a compartir esta pantalla virtual. Hoy nos toca hablar sobre prevención de riesgos en la atención del parto. Y vamos a primero definir qué significa riesgo. Eh, lo entendemos como peligro o la contingencia de un daño. Por lo tanto, riesgo materno o riesgo obstétrico es la contingencia de un daño, la probabilidad de enfermar o morir de una madre o su producto, y esto se puede deber al proceso de tanto en el embarazo, el parto o el puerperio. Esto ya está descrito desde 1999 a través del libro de medicina fetal del doctor Oliveros. ¿Qué entendemos por identificación de riesgo? Primero, debemos saber que esto requiere un conocimiento previo sobre diversas complicaciones que van a ocurrir en estas tres etapas: embarazo, parto y puerperio. Nosotros como profesionales de la salud, lo que debemos hacer es primero detectar el problema potencial para tratarlo y prevenir las complicaciones. Cuando hablamos de prevenir, que estamos hablando de realizar controles prenatales, que debe ser de forma precoz, tratando de dar educación a la mamá gestante, a la pareja o a su familia. Por lo tanto, definimos ya específicamente lo que significa control prenatal. Es el conjunto de acciones y procedimientos, tanto de forma periódica, sistemática, que nos van a ayudar a hacer la prevención, diagnóstico y tratamiento de algunos factores de riesgo que puedan condicionar a la morbimortalidad tanto de la madre como del producto. Este control prenatal debe ser eficaz y eficiente, vale decir que con el menor número de recursos, tanto económicos como humanos, pueda llegar a la cobertura, que en este caso debería ser sobre el 90% de la población obstétrica, y que pueda tener por lo menos 4 controles prenatales. Desde ya, el equipo de salud debe entender de la importancia del control prenatal. Cuando hablamos de equipo de salud, no solamente estamos hablando del médico o la enfermera, sino de todo el personal que trabaja en el entorno hospitalario o de un servicio de salud. Según lo estudiado, el 70% de la población obstétrica no tiene ningún factor de riesgo o tiene factores de riesgo mínimos. Su control va a ser realizado de manera simple y por lo tanto no va a tener que requerir de una infraestructura o equipamiento demasiado costoso. Pero sí debe existir la infraestructura, ya sea en el primer nivel, en una posta de salud, en un centro de salud. En el segundo nivel ya estamos hablando de hospitales con especialidades o hospitales materno-infantiles, y también se puede realizar el control prenatal en los hospitales de tercer nivel que tienen ya especialidad y superespecialidad. ¿Cuál es el equipamiento básico que nosotros debemos tener para poder hacer un control prenatal mínimamente adecuado? Primero, tener un espacio físico que cuente con una adecuada iluminación y una climatización adecuada al entorno donde se va a realizar esto. Vale decir, si estamos en la zona andina, probablemente tenga que tener un calentador. Si estamos en la zona ya tropical, probablemente tendríamos que tener aire acondicionado para que justamente no haya incomodidad en la atención del control prenatal. Sería lo ideal. Debemos contar con una camilla, una mesa ginecológica, debemos contar con un equipo para poder medir la presión, un tensiómetro, balanzas para poder realizar el peso correspondiente de la mamá y saber cuánto está aumentando durante su embarazo, que debería ser hasta 12 kilos. Winchas de medir flexibles para ver la altura uterina, el estetoscopio de Pinar o algún otro equipo electrónico que podamos contar en el servicio de salud para ver la frecuencia cardíaca fetal. Desde ya debemos tener lo básico, que son los guantes de examen ginecológico. Debemos tener espéculos vaginales para hacer una revisión adecuada de la cavidad genital, y contar con un sistema de registro clínico que se llama Historia Clínica Perinatal Base, que es el documento
que nos va a permitir hacer controles en distintos servicios de salud. Si la mamá está en Cochabamba, tiene que irse con su carnet de salud prenatal a otro lugar, por lo tanto el médico también debe estar enterado qué estudios se le ha realizado o qué detección de patologías de alto riesgo obstétrico han sido detectadas en los servicios previos a los cuales ha acudido, y desde ya dentro del equipamiento básico debe haber un equipo humano de salud que esté capacitado y comprometido con el control prenatal y el control del embarazo. Con esta infraestructura y equipamiento básico podemos perfectamente conseguir ciertos objetivos generales que nos indica el control prenatal. Primero, identificar factores de riesgo, diagnosticar la edad gestacional, diagnosticar la condición materna y del producto, y lo más importante quizás es el de tratar de conseguir educar a la madre respecto al tema de su embarazo, parto y puerperio. Cuando hablamos de identificación de factores de riesgo, estamos hablando de identificar ciertos problemas que nos van a llevar a la morbimortalidad. Entre ellas tenemos las hemorragias obstétricas, las infecciones gestacionales. No nos olvidemos que un alto porcentaje de infecciones urinarias puede llevarnos a amenazas de aborto, a amenazas de parto pretérmino, y nosotros con un simple control de parcial de orina podemos llegar a determinar algunas situaciones como estas. Los estados hipertensivos del embarazo, desde ya a través de un adecuado control de la presión arterial. Las enfermedades maternas pregestacionales también van a ser detectadas, y pues si nosotros vemos alguna concurrencia que pueda afectar al embarazo, hacer la referencia hacia el nivel de mayor complejidad donde puedan atender estas patologías, que en este caso estamos hablando probablemente de un hipohipertiroidismo, una diabetes no asociada al embarazo, un problema de Chagas o alguna otra patología como el lupus, etcétera, que debe ser manejado en un nivel de mayor complejidad. Cuando hablamos de diagnóstico de la condición materna y fetal, estamos hablando acerca de realizar una anamnesis personal y familiar respecto a patologías que puedan influir negativamente en el embarazo. Ahí vamos a detectar si hay consumo de alcohol, de tabaco, de drogas o algunas otras situaciones que probablemente deban de ser de conocimiento del profesional en la salud. Recopilar también antecedentes, tanto la parte obstétrica, y también respecto a sus productos previos, si ha tenido recién nacido de bajo peso anteriormente, si ha tenido productos macrosómicos, si ha habido mortalidad perinatal anteriormente, algún tipo de malformaciones congénitas, algunos problemas inmunológicos que hayan ocurrido anteriormente. Todos estos antecedentes nos van a servir de mucho para poder nosotros tener un criterio sobre ese embarazo y su riesgo. Cuando estamos hablando acerca de la identificación de factores de riesgo, vamos a tener que realizar un examen físico general y un examen físico segmentario, tratando de diagnosticar patologías que puedan ser asintomáticas y, pues, en caso de determinar alguna complejidad, derivar a los especialistas correspondientes. Dentro del examen físico vamos a incluir un examen ginecológico con una inspección de la región perineal para determinar si existen problemas de hemorroides, parasitosis, tanto a nivel anal como pubiano, si existen problemas de vulvovaginitis, de condilomas, etcétera, y hacer de rutina un examen de Papa Nicolau para poder nosotros determinar si hay algún fenómeno, como vemos en la imagen a la derecha, determinar si hay algún problema oncológico que podemos nosotros remitir de inmediato al especialista correspondiente. Se debe realizar también en el control prenatal una evaluación sobre el estado nutricional, valorando el índice de masa corporal, que significa peso sobre la talla al cuadrado, la presión arterial, la frecuencia cardíaca fetal, y el examen físico que vamos a realizar según los síntomas maternos que vaya a describirnos la paciente o algunos signos que vayamos a encontrar nosotros. El seguro, bueno, el SUS actualmente cuenta con una batería de laboratorios y exámenes de gabinete que lo podemos tener en el servicio local donde estamos o
activamos el sistema de referencia y contrarreferencia. Esto quiere decir que si nosotros estamos en una posta o un centro de salud que no cuenta con alguno de los servicios, mandamos con su hoja de solicitud de servicios y vamos a conseguir de que en otro lugar de mayor complejidad nos puedan realizar estos estudios que son muy importantes para que podamos tener un adecuado control prenatal. Primero, hacer un hemograma completo, hacer un examen general de orina, hacer una glicemia, hacer estudios como el RPR-BDRL, hacer serología para toxoplasmosis, serología para Chagas, serología para VIH. Obviamente este estudio se hace con el consentimiento informado, que es una hoja aparte que debemos hacer firmar a la mamá y que donde vamos a hacer constar acerca de que le estamos informando sobre los posibles hallazgos que vayamos a tener respecto al VIH. Se le va a realizar también una ecografía obstétrica para determinar la edad gestacional, la vitalidad fetal, el lugar de inserción de la placenta y cómo va a evolucionar esta inserción placentaria, cantidad de líquido amniótico, si el bebé está creciendo de manera adecuada o está macrosómico o está microsómico, una serie de situaciones que vamos a determinar a través de estos estudios, tanto de laboratorio como de gabinete, y que está cubriendo enteramente el SUS. Ahora sí, respecto a la educación materna, el primer control prenatal es fundamental para que nosotros podamos tener ese contacto con la mamá y con la familia. Debemos adecuarnos a su nivel de instrucción y pues explicarle de la manera más simple y coherente acerca del programa de control prenatal que nosotros vamos a manejar, haciéndole conocer sobre algunos signos y síntomas de alarma, hacerle notar que sangrados son irregulares, qué tipo de dolores puede presentar, si hay algún tipo de pérdida de líquido transvaginal, qué conducta debería asumir, hablarle acerca de la nutrición que debería tener la mamá, hablarle ya desde el control prenatal sobre la lactancia materna, los cuidados que debe tener con el recién nacido, hablarle sobre la planificación familiar y obviamente debemos explicarle claramente acerca de la preparación para el parto, lo que debe llevar en el momento del trabajo de parto, la ropa para su niño probablemente, algunas situaciones de higiene personal que deba manejar y también orientarles sobre las expectativas de la atención del parto con adecuación intercultural. Esto es muy importante para que posteriormente no exista ningún tipo de problemas en cuanto a su expectativa de atención del parto intercultural. Respecto a los signos y síntomas de alarma, debemos hacerle conocer y capacitar a la mamá respecto a molestias propias de la gestación y a alguna situación de emergencia obstétrica, donde ellas deberían ya reconocer estas situaciones para que puedan acudir oportunamente al servicio de salud. Debe la embarazada conocer la ubicación geográfica exacta del servicio de salud próximo y que esté habilitado para la atención durante las 24 horas. Lamentablemente en nuestro entorno tenemos varios servicios de salud que solo trabajan de 6 a 8 horas y después cierran las puertas y esto hace de que tengamos dificultades cuando la mamá se ve frustrada al acudir a su servicio de salud y está cerrado. De ahí que debe tener una segunda alternativa, un plan B para acudir a otro servicio de salud en caso de que su servicio esté con las puertas cerradas. Debería visitar el servicio de salud que probablemente sea el de referencia antes de que se presente cualquier cuadro de urgencia o emergencia en caso de que ya esté ingresando en el trabajo de parto. Debemos también informar acerca de la edad gestacional y la fecha probable de parto. Esto es importante porque nosotros asumimos todos estos datos, pero no lo comunicamos a la mujer embarazada ni a su familia, lamentablemente. Y esto va a generar angustia tanto en la embarazada como en su entorno familiar, cuando ya han cumplido ciertas semanas de embarazo y ellos asumen que ya debería haberse producido, pero nosotros no le hemos informado que el parto se puede desencadenar entre las 38 y 42 semanas.
antes o después de este margen de tiempo, debemos hacerles conocer que debe acudir también si es que se presenta alguna situación anómala respecto al trabajo de parto. Informar a la mujer embarazada que los movimientos fetales podrán ser reconocidos alrededor del quinto mes y que estos movimientos fetales nos están representando signos de salud fetal. Por lo tanto, si ella siente que después de las 40 semanas no se está moviendo su producto, debería preocuparse. Todos estos detalles debemos hacerlos conocer durante el control prenatal y pues hacer de que la mamá pueda estar alerta y atenta a cualquiera de los signos que probablemente sean preocupantes. Debe estar capacitada para reconocer el inicio del trabajo de parto y no concurrir innecesariamente al servicio de salud con alguna molestia transitoria que seguramente se le puede presentar. Entonces, de ahí que debemos estar dándole ya las pautas para que la mamá no esté, en la incertidumbre de acudir o no acudir al servicio de salud por temas innecesarios. Ahora vamos a hablar acerca de la hemorragia del parto y en el posparto. ¿Qué entendemos por hemorragia? Es la pérdida de una cantidad mayor a 500 ml de sangre durante y o después del parto. Se va a presentar en un aproximado del 18% de los trabajos de parto. Esto es un número alto y es una de las 3 principales causas de morbimortalidad materna. Por lo tanto, cuando hablamos de prevención, debemos saber estos datos para que nosotros podamos actuar en consecuencia cuando se nos presente la dificultad. De todos estos números, el 3% van a llevarnos a una hemorragia severa. Esto quiere decir que durante las 24 horas debemos estar muy atentos a los signos vitales que va a presentar la mamá, ya sea la frecuencia cardíaca, presión arterial, etcétera, para que nosotros podamos tratar de hacer una detección precoz y obviamente un tratamiento oportuno. De ese porcentaje, el 0.5% van a lamentablemente requerir transfusión sanguínea y esto puede deberse generalmente a una retención de restos placentarios debido a una mala extracción de la placenta o algún procedimiento que no ha sido el adecuado. Existen otros factores predisponentes como la inercia uterina que debemos tener en cuenta. Esta inercia uterina se puede producir por una sobredistensión uterina, ya sea en casos de embarazo gemelar, en casos de polidramnios, en casos de macrosomía fetal. También puede producirse una inercia uterina debido a un trabajo de parto disfuncional, donde ha habido una fase activa prolongada, ha habido una detención de la dilatación o ha habido un periodo expulsivo prolongado. A veces nosotros damos alguna medicación, en este caso la oxitocina, que puede fatigar a la musculatura uterina, o el uso prolongado de algunos tocolíticos, y en algunos otros casos, en casos de grandes multíparas o una corioamnionitis de tipo clínico. ¿Qué claves debemos tener para poder manejar una hemorragia del parto o el posparto inmediato como prevención? Primero, hacer un reconocimiento temprano del problema, hacer una evaluación tanto sistemática como sistémica y obviamente realizar un tratamiento oportuno del problema. Cuando hablamos de un tratamiento oportuno y si hemos determinado que está con una hemorragia, lo mejor es hacer una pronta reposición de fluidos con cristaloides. Cuando hablo de cristaloides estoy hablando de fisiológico, suero fisiológico, estoy hablando de solución salina, glucosalina, solución glucosa, lo que tengamos a la mano en relación a cristaloides. Y ya posteriormente, cuando hagamos nuestra referencia, seguramente en el nivel de mayor complejidad ya manejarán con coloides u otros productos que puedan estabilizar a la paciente. Debemos tener especial cuidado y prevención durante el tercer periodo de trabajo de parto, cuando se trate de partos múltiples, cuando veamos que existe macrosomía fetal, porque esto nos va a llevar a una hipotonía o una atonía uterina, en casos donde nosotros realicemos episiotomías o cuando tengamos antecedentes de hemorragia posparto. Ahí debemos estar
muy cuidadosos para que no nos sorprenda el problema y pues obviamente no se venga una catástrofe encima. Existen las famosas 4 Ts, tanto en la hemorragia del parto y en el posparto. La primera T se refiere a tono, donde va a haber una hipotonía o una atonía uterina. Esto se presenta en un 70% de los casos. La segunda T es de trauma, donde vamos a encontrar laceraciones, hematomas o inversión uterina. Vamos a ver esto en un 19%. La tercera T es de desgarros o de placenta con inserción anómala, en un 10% de los casos, y el tema de trombina con las coagulopatías en 1% de los casos. Desde ya para la prevención de las hemorragias utilizamos algunas estrategias y una de ellas es la prevención de la anemia a través de la administración de sulfato ferroso este sulfato ferroso viene en comprimidos que vamos a otorgar alejado de las comidas para empezar con jugo de algún cítrico, ya sea de limón o naranja, alejado, como les decía, de las comidas y evitar que se tome este producto con té, café o leche. Entonces, esto nos ayuda a que el jugo de los cítricos nos ayuda a que haya una mayor absorción de este producto. Hacer que la episiotomía de rutina se elimine de cualquier procedimiento de atención de trabajo de parto según las disposiciones que tiene el Ministerio de Salud. Hace varios años ya se ha proscrito este procedimiento, pero obviamente por fines de aprendizaje todavía se realiza en algunos servicios de salud. Lo que hacemos para evitar hacer una episiotomía o que se desgarre en el momento del parto es hacer una protección adecuada del periné. Como les decía al principio, hace poco, era tener una detección precoz de algunas anomalías de la contracción uterina, y para esto hay que tener una habilidad para poder determinar si ese útero está flácido o si está adquiriendo el tono necesario para poder hacer la contracción. Y si en caso que se nos ha producido un desgarro, hacer la reparación inmediata, tanto del desgarro uterino, que se nos puede presentar y que lamentablemente puede darnos un sangrado masivo, o de los desgarros a nivel perineal. Hacer una revisión de los focos hemorrágicos y de los hematomas que nosotros podamos ir verificando en cuanto se haya producido alguna episiotomía o algún desgarro que ha sido reparado, porque ahí se va a concentrar una gran cantidad de sangre que probablemente nos va a llevar a un problema de hemorragia no detectada. Hacer una vigilancia estricta de los signos vitales en las 2 primeras horas de oro. Esto es importante. Siempre estar controlando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, obviamente la saturación de oxígeno, y pues lo que nos ayuda bastante como estrategia es el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Esto quiere decir hacer un manejo con oxitocina a 10 unidades internacionales por vía intramuscular. Esto nos ha dado como evidencia de que hay una disminución de las hemorragias, según un estudio que ha realizado la OMS, donde hizo una encuesta en 23 hospitales y solo existía el 9% de las mujeres con manejo activo, por lo que han decidido a partir de ese momento aumentar este manejo activo del alumbramiento de 9% a un 90%, y esto ha contribuido, según el estudio realizado, a una disminución en 770,000 hemorragias en general, y también se ha disminuido 170,000 hemorragias severas, y por lo tanto se ha disminuido la realización de 140,000 transfusiones. Esta aplicación de la oxitocina en 10 unidades internacionales intramuscular debe realizarse una vez se haya comprobado la expulsión del producto y que se haya descartado un embarazo gemelar. Para ello, obviamente, ustedes tienen que hacer esa revisión. Se han dado casos donde ya nace un bebé y no se dieron cuenta que había un segundo producto y le aplicaron la oxitocina, y obviamente esto ha hecho que se contraiga el útero y obviamente dificultando la salida del segundo producto. Existen factores predisponentes de muertes maternas que son
evitables a través de lo que nosotros podamos hacer como prestadores de salud. Acá van a ver ustedes algunas situaciones en rojo, ¿no? Donde dice pobreza, analfabetismo, costumbres y factores ambientales, donde probablemente mucho no podamos hacer, pero sí podemos de alguna manera coadyuvar en el tema de la nutrición, el tema de hábitos, hablar sobre embarazos muy tempranos o no deseados, evitar realizar prácticas innecesarias y dañinas. Podemos ver, detectar algunas situaciones de causas indirectas para la mortalidad materna, como el HIV o el SIDA, el tema de la malaria, el tema de la violencia intrafamiliar, que es uno de los principales problemas también que tenemos respecto a la muerte materna. Evitar realizar prácticas no basadas en evidencias, tratar de que los servicios materno-natales y la planificación familiar sean más eficientes, porque actualmente tenemos dificultades en este aspecto. Acá vemos como un problema la deficiente calidad de atención y falta de oferta del parto intercultural en los servicios de salud, que también esto podemos nosotros trabajarlo y hacer de que lo que era deficiente se vuelva eficiente, y pues tratar de ofertar también esto del parto con adecuación intercultural. En el momento tenemos servicios de salud que aún no están calificados para la atención. No se olviden que en las postas de salud existen solamente para la atención auxiliares de enfermería, que si bien pueden tener la experiencia o la voluntad, pero lamentablemente un mal diagnóstico puede llevarnos a el agravamiento o la muerte de una mujer embarazada. Y el último acápite nos habla sobre el subregistro de muertes maternas. Nuestros datos, lamentablemente, de mortalidad materna varían mucho entre los que tenemos por el Ministerio de Salud, que nos dice que hay 160 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, versus los datos que nos dan la OMS, los datos que nos dan otras instancias de investigación, y que nos dicen que nuestros indicadores son mucho más altos. Lamentablemente, esto también se debe a un mal manejo del sistema de información en salud que tenemos, y bueno, hasta que no se demuestre lo contrario, nosotros, y mientras el ministerio no diga lo contrario, nosotros tenemos esa razón de mortalidad de 160, que está colocándonos en un segundo lugar en el continente. Esta es la famosa, el famoso partograma, que nos va a ayudar a hacer la detección oportuna de algunas situaciones de peligro que podamos determinar. Por lo tanto, es obligación de todos y cada uno de ustedes, estimados doctores, aprender a manejar este partograma para que podamos hacer la detección oportuna y la detección precoz y el tratamiento oportuno de cualquier complicación obstétrica que se pueda presentar. Esto es lo que no debemos hacer, ¿no es cierto? La episiotomía de rutina, y obviamente si queremos evitar un desgarro, debemos hacer un control adecuado del periné cuando se está produciendo el trabajo de parto. Les voy a mostrar un par de imágenes, ¿no es cierto?, de Cochabambita, y algunos de sus colegas que ya en este momento, muchos de ellos están haciendo especialidad, y que en algún momento hemos compartido aulas con ellos. Con ustedes lo estamos haciendo de manera virtual, pero seguramente va a llegar el momento donde nos reencontremos y podamos hacer que esto de la medicina sea pues de tú a tú y como corresponde. Ahí lo vemos en la gráfica también al doctor Fabiani, Ramiro Fabiani, un ícono de la Facultad de Medicina, y muchos de sus colegas que ya están fuera de la facultad, y algún rato espero reencontrarme con ellos en alguna instancia de nuestras carreras. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes y espero volver a tener la oportunidad de un siguiente tema. Hasta luego.